Hola a todos de nuevo. Vamos a hablar ahora sobre la solicitación de corte puro, ¿de acuerdo? Una breve introducción teórica. Entonces, lo primero que tenemos que hablar sobre corte puro se le denomina a la solicitación que coges una rebanada de una viga diferencial y tiene un cortante a un lado y a otro únicamente, ¿vale? Esto sería corte puro. Cuando tienes una rebanada de una viga, de una barra, y lo único que existe en la sección es un cortante. Entonces, que esto exista en la realidad es prácticamente imposible. Solamente se da en algunos casos, pero nunca se da en un tramo finito de viga. Siempre se da en una sección. Eso es lo más que podemos conseguir. Os he puesto un ejemplo para tratar de explicarme mejor. El ejemplo es una viga en voladizo. Entonces, aquí hay un caso que es la sección extrema, ¿vale? Una viga en voladizo tiene este tipo de cortante y tiene este tipo de flector, ¿vale? Si os dais cuenta, existe una sección, ¿vale? La última, donde el momento es 0 y el cortante es P. Tendríamos una sección sometida a lo que nosotros consideraríamos cortante puro. Sin embargo, en cuanto avancemos un poco y cortemos cierta rebanada de viga, ¿vale? Entonces ya no es verdad, no puede existir el corte puro. ¿Por qué? Porque por la misma situación que veis aquí en el dibujo, ¿vale? Esto estaría en desequilibrio. Entonces, el corte puro estaría haciendo que la sección girara, con lo cual no puede ser. Necesita de la ayuda de algún momento para que eso se estabilice, para que eso esté en equilibrio. En definitiva, el cortante, lo más usual es que aparezca con un flector, ¿vale? Lo que después veremos que se llama flexión simple, ¿vale? La flexión suele ser debida a cargas que producen tanto corte como momento, ¿vale? Entonces, repito la primera idea. La primera idea ha sido que normalmente es muy complicado encontrar en las estructuras una cosa que trabaje exactamente a corte puro. Sin embargo, ¿por qué es importante entonces el corte puro? Pues es importante porque hay veces que el momento es pequeño. Cuando resulta que la rebanada es muy pequeñita, ¿vale? Tiene una longitud pequeña, la diferencia de momentos a un lado y otro de la sección es pequeña. Y entonces podemos simplificar y decir que estamos en un estado de corte puro. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir cuando tenemos elementos muy cortos, ¿vale? Y, por ejemplo, el caso más típico son los tornillos, los remaches, ¿vale? Tenemos una pieza y tenemos otra pieza, ¿vale? El típico remache. Y bueno, pues aquí esto así, ¿vale? Esto así y así. Perdón, voy a borrar aquí. Entonces, esto le pegamos un tirón, esto le pegamos un tirón y en cierto modo, ¿vale? Aquí la sección va a estar sometida, ¿vale? La sección esa va a estar sometida a un corte puro. ¿Va a haber momento? Pues sí, pero ese momento, como esta distancia es tan pequeñita, pues lo despreciamos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los elementos típicos de corte puro? Tornillos, remaches, soldaduras también a veces, ¿vale? Soldaduras también, ¿vale? Normalmente elementos cortos, pasadores. Veréis que hay un problema por ahí de un pasador de un muro pantalla, cuando se conecta un forjado a un muro pantalla, un pasador, que suele ser una barra de hormigón, ¿sabes? Un redondo de hormigón, o bien un perfil, ¿vale? Pues eso sería corte puro también. Pasemos un poco a analizar qué es lo que produce el corte puro. El corte puro, ¿vale? Tenemos una sección y tenemos un cortante. Lo que va a producir sobre esa sección, imaginemos que es la pizarra, ¿vale? Entonces el cortante está haciendo así, ¿vale? Está haciendo así. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que lo que produce son tensiones tangenciales, ¿vale? ¿Qué hipótesis se hace cuando estamos trabajando en corte puro? Pues la hipótesis que se hace es que la distribución de tensiones que responde a este cortante es uniforme, ¿vale?
Es parecido a la tracción y compresión simples. En la tracción simple, por ejemplo, teníamos una fuerza F y suponíamos que las tensiones, ¿vale? Las tensiones iban a ser uniformes el reparto, ¿vale? La barra era delgada y suponíamos que las tensiones, que en ese caso eran normales, ¿vale? Iban a ser uniformes. Pues aquí es una cosa parecida, ¿vale? Cuando tengo un cortante aplicado sobre la sección, vamos a tener unas tau, ¿vale? Unas tensiones tangenciales que van a ser uniformes. Si yo lo pintara esto una especie de 3D como esa que he pintado, ahí pues lo que tendría sería algo así. Ahí le pongo la fuerza, por ejemplo, el cortante, que en este caso le podemos llamar F. ¿Y cómo serían las tensiones tangenciales? Pues así, ¿vale? Serían todas iguales. El reparto es uniforme, ¿vale? Unas tensiones así. Igual que eso, pero lo que pasa es que en el mismo plano donde está aplicada la fuerza. Bueno, pues la formulación que sirve para el corte puro, si os acordáis, esto era N partido por A en tracción o compresión simples. Pues aquí va a ser muy parecido, V partido por el área, ¿vale? Entonces, esas son las tensiones tangenciales en corte puro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces hemos llegado a ver cuál es la fórmula que me va a permitir alcanzar las tensiones tangenciales en un estado de corte puro. Los problemas, normalmente, suponed por ejemplo que me dicen un tornillo. Un tornillo va a estar sometido a un cortante, vamos a dividir el cortante entre el área y vamos a sacar, una vez que dividamos el cortante entre el área, una tensión tangencial. Esa tensión tangencial normalmente se comprobará que es menor que una tensión tangencial admisible del material, ¿vale? Esta será la comprobación. Esta comprobación solamente es válida cuando la sección está sometida a taus. Cuando está sometida a taus y a sigmas, pues hay otros criterios. En resistencia de materiales a veces se coge y se comprueban las sigmas con las sigmas admisibles y las taus con las taus admisibles. Pero lo más lógico sería ir a criterios de mezclar sigmas y taus mediante criterios de rotura, por ejemplo con Mises y este tipo de criterios, ¿vale? En todo caso, encontraremos de todo, como os digo. Encontraremos que si tengo sigmas y taus haya criterios, lo tendréis que ver por el problema. En la vida real, uno como calculista puede hacer lo que crea más conveniente. En el problema, si te definen una sigma admisible y una tau admisible, lo normal es que las sigmas las compares con las sigmas admisibles y las tau las compares con las taus admisibles, ¿vale? En el caso que nos ocupa, el corte puro solamente vamos a tener taus, así que la comprobación normalmente será de ese tipo. Muy bien. Pues veamos ahora lo que es el estado tensional, ¿vale? El estado tensional, de corte puro. Hay que distinguir entre lo que sería la solicitación de corte puro y lo que es el estado tensional de corte puro. El estado tensional se refiere a lo que le pasa a un punto, ¿vale? Cuando yo tengo un punto de un sólido y ese punto, ¿vale?, queda sometido, ponemos unos ejes. Bueno, pues resulta que yo, vamos a poner aquí X, Y, ¿vale? Este sería un elemento diferencial. Resulta que yo me encuentro con unos planos en los que me aparece únicamente una tau y una tau. Por supuesto, tiene que haber una tau y una tau aquí, ¿vale? Es decir, yo estoy en una barra y de repente me encuentro que en un punto de esa barra, ¿vale?, yo tengo este estado tensional. Este estado tensional se refiere a los planos. Si yo corto aquí y aquí con estos planos, que son perpendiculares, me encuentro únicamente taus. Pues a esto le llamamos estado de corte puro, ¿vale? Estoy hablando de tensión plana, estoy hablando de dos dimensiones, ¿vale? De tensión plana, dos dimensiones. Entonces, si yo tuviera que poner el círculo de Mohr de eso para que lo viéramos,
todo estado de tensión tangencial puro, todo estado de tensión tensional de corte puro, va a ser igual, va a tener un círculo de Moore como este. Aquí va a aparecer la tau, ¿vale? Va a aparecer la tau, y después si hacemos un círculo, el círculo va a quedar así, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces me voy a encontrar que los planos donde solamente hay tensión tangencial, ¿vale?, quedan organizados en el eje de la sigma igual a 0. Perdón, de la tau sigma igual a 0. Sigma igual a 0 en el eje de la tau. Me van a quedar aquí y aquí. Y las tensiones principales del plano, sigma 2 y sigma 1, ¿vale? Sigma 2 y sigma 1, pues resulta que van a valer exactamente lo mismo que tau. No sé si lo veis, sigma 1 va a ser igual a sigma 2, por supuesto no en signo, estoy hablando en valor absoluto, igual a tau, ¿vale? También nos olvidamos del signo. O sea, sé que todo esto es igual al radio del círculo de Moore. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la solidifikación de corte puro y otra cosa es el estado tensional de corte puro. La solidifikación es a nivel de sección. Cuando yo hablo de solidifikación de corte puro estoy pensando en esto, ¿vale? V y V, y cuando estoy posicionándome aquí, lo que estoy pensando en un punto. La relación está en que generalmente estos puntos, cuando estoy tratando corte puro, estamos hablando de puntos que están sometidos a un estado tensional de corte puro. Vuelvo a repetir. En la solidificación, cuando yo estudio los puntos de una barra, cuando la solidificación es de corte puro, los puntos quedan sometidos a un estado tensional también de corte puro, ¿vale? O sea que en un tornillo, me imagino que esa rebanada que está sometida a corte puro, le está pasando esto. ¿Qué le está pasando? Pues que hay unos planos donde tiene la tau máxima y si yo me pongo a 45 grados, 90 en Moore, a 45 grados, voy a encontrarme con las tensiones principales. Muy bien, pues ¿para qué me va a servir el estado tensional de corte puro? Pues para explicar alguna cosilla más sobre la deformación. O sea, ya hemos llegado a las tensiones y ahora vamos a llegar algo a las deformaciones. Entonces, para llegar hasta las deformaciones, primero pongamos cuál es el estado tensional del corte puro. Si yo trabajo en el plano, yo tendría aquí sigma, perdón, 0, tau, 0, ¿vale? Este sería el tensor correspondiente a este estado tensional de corte puro con respecto a los ejes X e Y que están puestos en esta figura, ¿vale? Entonces, esto me lleva, con la ley de Hooke, me lleva a unas deformaciones. ¿Cómo es la expresión? Pues la expresión va a ser 0 y 0, ¿vale? Donde no hay tensiones no puede haber, donde no hay ninguna tensión normal no pueden aparecer deformaciones normales, ¿vale? Porque la suma es 0. Repasad la ley de Hooke, un poco cómo va, intervienen todas las tensiones para hallar la deformación, intervienen tanto esta como esta, pero como son nulas ambas, pues me van a dar 0 en los dos. Y aquí lo que me va a aparecer es una expresión que va a ser tau partido por 2g, y aquí tau partido por 2g, ¿vale? Entonces, a este valor de aquí se le llama xy y es igual a gamma xy partido por 2, ¿vale? Entonces, vamos a explicar eso, o mejor dicho, a recordar. A ese término se le suele llamar epsilon xy, ¿vale? Es un término de la matriz de deformación que no suele tener mucho significado físico. Sin embargo, sí lo tiene lo que es gamma xy. A secas nosotros muchas veces le llamaremos gamma, que es una deformación angular. Entonces, ¿qué es eso? Pues cuando yo tengo un elemento sometido a corte puro, ¿de acuerdo? Lo que le ocurre a ese elemento es que se deforma de esta manera. Vamos a pintarlo en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, a esto es a lo que se le llama deformación angular, gamma, ¿vale? O variación angular. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que cuando tú tienes un elemento sometido a un estado tensional de corte puro, no va a haber ninguna deformación longitudinal. Esto va a seguir midiendo lo mismo que esto va a seguir midiendo lo mismo que esto, en pequeñas deformaciones.
Y lo único que va a haber es lo que se le llama eso, variación angular, deformación angular, distorsión, y es un giro, ¿vale? Lo que hay es un giro, de hecho se miden radianes. Entonces, cuando estamos en un estado tensional de corte puro, ¿qué es lo que viene a ocurrir? Pues viene a ocurrir que tú tienes algo así, ¿vale? Y eso, por decirlo así, se dobla, se distorsiona, pero sin cambiar de longitud, ¿vale? Sin cambiar de longitud, ¿vale? Lo que hace es, se distorsiona un ángulo gamma, ¿vale? Esto sería a nivel diferencial y esto podría ser en una viga. O sea, yo inicialmente, a lo mejor el dibujo no es claro, yo inicialmente podría tener una viga, por decirlo así, le pones una cosa de corte puro y lo que quiero decir es que eso como que hará algo, pues así, ¿vale? Por aquí van los giros. Ese es el tipo de deformación que hace el corte. Bueno, pues eso sería un poco el resumen que os quería transmitir sobre corte puro. Entonces, repasando, hemos visto lo que era un estado de corte puro, cuando una sección tiene solamente cortante, ¿vale? Esto que estoy pintando sería el caso positivo. Luego hemos visto también que es muy raro que se dé eso en vigas, entonces, y si se da, siempre es en una sección, pero nunca en un tramo finito. Entonces, lo que hemos dicho es que generalmente lo que se hace es que elementos que son muy cortos se desprecia el momento y entonces se le llama corte puro, aunque realmente habría cierto momento, pero se desprecia porque es muy pequeñito. La idea es que cuanto más esbelta sea una viga, ¿vale? Cuanto más larga y menor área tenga, pues más actúa sobre ella la flexión, ¿vale? Más importante es la flexión, y cuanto más corta, para la misma viga, esta viga corta, pues esta interviene más el cortante. O sea, cuanto más corta se va haciendo, bueno, la palabra no es corta, la palabra es esbelta. Cuanto más esbelta se va haciendo una viga, más importancia toma la flexión. Y al contrario, con el cortante. Vale, después hemos visto cómo se sacaba a partir del cortante, cómo se saca tau. Lo que se hace es que se hace un reparto uniforme, se hace la hipótesis de que es uniforme el reparto, entonces sí decíamos que era que la tau era igual al cortante partido por el área. Y por último, hemos visto el estado tensional de corte puro. El estado tensional de corte puro es el que tiene un punto de la sección sometida a solicitación de corte puro y se caracteriza porque en el círculo de Mohr, ¿vale? Bueno, se caracteriza porque hay dos planos perpendiculares que únicamente tienen tau, que en el círculo de Mohr son estos dos, y bueno, pues que siempre las tensiones principales valen lo mismo que la tau, que es el radio del círculo, ¿vale? El radio del círculo. Y ya para finalizar, vimos cómo era el tensor en un caso de estado tensional de corte puro, el tensor de deformaciones que le corresponde, estamos hablando de tensión plana, o sea, hemos reducido el estudio a un plano, ¿vale? No estamos viendo un sólido, sino un caso de tensión plana, una placa, una viga, ¿vale? Y bueno, y hablábamos de que la deformación característica, ¿vale? La deformación va a ser la variación angular, ¿vale? No lo llevo a escribir, deformación angular o variación angular. Variación angular, o también se llama deformación angular. ¿Vale? Entonces, esa deformación, ¿qué suele hacer? Pues lo que hace es algo que gira, pero no cambia de longitud los lados. ¿Vale? Pues nada, que sigáis adelante con el curso y bueno, pues nos vemos en siguientes temas. Un saludo a todos. Hasta luego.